Muy bien, hemos querido hacer un programa diferente, hemos querido hacer un programa exquisito. En los ejercicios anteriores hemos hablado mucho de leyes, de artículos. Ahorita queremos compartir con ustedes un programa en algún sentido cultural y también con referentes históricos. Un día como hoy, pero de 1215, el rey Juan I, conocido como Juan Sin Tierra, suscribió este documento de una importancia particular para la historia, para el mundo del derecho, ¿sí?, y para la posteridad. En el contexto histórico-geográfico hablaremos de lo que ocurría en Inglaterra, Francia y Tierra Santa, que es lo que rodea a este gran documento. Estamos hablando de los siglos XI y XII, de la época de las cruzadas, particularmente de la segunda y de la tercera, y estamos hablando también de la celebración del Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III, y que generó una serie muy grande de documentos jurídico-canónicos de mucha vigencia para aquella época. Los personajes, para recrear un poco el contexto. Entre los personajes encontramos, aparecen en su gráfica, a Leonor de Aquitania. Al rato les hablaré un poquito de esta extraordinaria mujer de aquel tiempo y de su intervención que tuvo para la historia de este periodo. De Luis VII de Francia, Enrique II de Inglaterra, Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, Juan I, que es Juan Sin Tierra, Felipe II, que es Felipe Augusto, y del Papa Inocencio III. Alrededor de estos personajes podremos decir que se construye todo este periodo. Hay que tenerlos en referencia, vienen sus fechas de nacimiento y fallecimiento, porque particularmente en función de sus actividades es como se desarrolla este interesante tema. En la geografía es importante considerar que particularmente lo que es Gran Bretaña, si la Inglaterra, pues correspondía a la corona inglesa. Sin embargo, cabe mencionar que tenía o ejercía dominio sobre una parte muy grande del territorio francés, toda la zona de Aquitania y algunos otros ducados, de tal forma que esto incide en los eventos históricos de la época que estamos comentando. Me regreso a Leonor de Aquitania. Hablar de Leonor de Aquitania y vale la pena tomarlo como referencia, porque la historia de Inglaterra particularmente está asociada a una actividad y a un protagonismo muy fuerte de las mujeres, y creo que vale la pena, al margen de considerar o de los juicios o prejuicios que sobre estos personajes se hagan, pues vale la pena considerar que tuvieron una relevancia especial en su tiempo. Leonor de Aquitania fue esposa de reyes, madre de reyes, abuela de reyes. Y cuando digo esposa de reyes, lo digo en el sentido literal de reyes, porque ella estuvo casada primero con Luis VII de Francia y después se anula el matrimonio con Luis VII, y 2 meses después, en la misma catedral, contrae nupcias con Enrique II de Inglaterra. Aquí les platico algunos detalles muy breves. Con Luis VII de Francia, ella le acompaña
en la Segunda Cruzada, a la conquista o a la recuperación de Tierra Santa, a la recuperación de los lugares sagrados, y en el retorno de la cruzada pues hacen un alto en el camino del matrimonio y en el camino del retorno a Francia, y consiguen la anulación de su matrimonio. Entiendo que había ahí algunos temas de parentesco, de consanguinidad, aunque estaba en un grado muy lejano, pero finalmente les conceden la anulación matrimonial, y esto permite que quede en posibilidad de contraer nuevas nupcias, cosa que ocurre en un plazo muy corto, y entonces se casa con Enrique II de Inglaterra. Esto la convierte en una mujer todavía mucho más poderosa, porque resulta que Leonor de Aquitania, su padre era el gran duque de la región de Aquitania. Nada más para ponerlo en contexto geográfico, la zona de Aquitania la pueden identificar con la parte francesa del Golfo de Vizcaya o del oeste de Francia, particularmente la zona de Burdeos. Para los amantes de viajes y de los buenos vinos, pues encontrarán aquí una referencia muy especial. Entonces, toda esta zona era de alguna forma gobernada por Leonor, porque le falleció su padre y le falleció su hermano. Entonces ella queda como heredera de toda esa zona. Estamos hablando un poco de la época feudal. Entonces, cuando ella se casa con Enrique II de Inglaterra, pues por supuesto que se vuelve todavía mucho más poderosa que cuando estuvo casado con Luis VII de Francia, porque entonces tiene todo el territorio inglés, más las tierras que controlaba Inglaterra en la parte oeste de Francia. Tiene hijos con Enrique II. El hijo mayor es Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón del León, y el último hijo es Juan I de Inglaterra, Juan Sin Tierra, conocido como Juan Sin Tierra precisamente porque era el último de los hijos y fue el que quedó más desprotegido con el tema de la herencia real, por eso la referencia de Juan Sin Tierra. Por su parte, el rey Luis VII de Francia, en su segundo matrimonio, tiene un hijo que es Felipe II, conocido como Felipe el Augusto, y lo menciono como gran personaje también porque en esas contiendas bélicas entre Inglaterra y Francia, pues quien hace el protagonismo del lado francés es Felipe II, que es hijo del rey de Francia, pero con su segunda esposa, porque la primera había sido Leonor de Aquitania. El Papa Inocencio III tiene un rol también muy particular, porque además de haber convocado a la celebración del Cuarto Concilio de Letrán, pues en el propio concilio es donde se emite un efecto de pretender dispensar al rey Juan del cumplimiento de la Carta Magna. Dicho por algunos historiadores, un efecto parecido a la anulación, y en una visión del contractualismo, desde la perspectiva canónica, lo que se aducía es que no estaba obligado a respetarla por haberle sido arrancada por medio de la violencia. Dirían los abogados, esto constituye un vicio de la voluntad y por tanto el acto jurídico habría de ser nulo. Bueno, ese es el argumento, pero finalmente, pese a la vigencia o no de la carta, finalmente es motivo u objeto de posteriores ratificaciones, porque la nobleza de Inglaterra, los varones, los abades y todo el grupo social de mucha fuerza, pues hace que se restablezca la vigencia y obliga al rey a que la respete. Dicho de una manera tan categórica como dicen también los españoles, sobre todo los españoles de la época antigua del Reino de Aragón, dice: primero que reyes, o antes que reyes, tuvimos leyes. Entonces, en esa perspectiva es como se intenta frenar el efecto muy fuerte de esa época medieval europea,
del absolutismo, cómo meterle controles a los niveles de relación de los particulares con sus gobernantes.